Con nosotros está nuestra profesora Vivi Schachner desde Argentina con el tema de la escuela sabática del día martes, la ley. Adelante, Vivi, el tiempo es tuyo. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Jesús, gracias Señor por poder estar juntos esta mañana con personas que ya nos acompañan de hace rato y gente que se ha sumado. Ayúdanos a que podamos formar esta familia de desayunando juntos, que podamos cada mañana desayunar contigo como lo hacemos hasta ahora. Pedimos la bendición del Espíritu Santo que nos guíe en esta lección que vamos a estudiar en el día de hoy. Gracias por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, les comparto entonces la presentación y venimos entonces viendo esta semana este título, ¿no?, de El pecado, el evangelio y la ley. Y como sabemos, siempre tenemos un texto que esta semana está en Salmo 119 y el versículo 93 y 94. Y dice, jamás olvidaré tus mandamientos. ¿Por qué? Dice el salmista, ¿por qué jamás los voy a olvidar? Porque ellos me han vivificado. Tuyo soy, sálvame porque he buscado tus mandamientos. ¿Qué relación cuando recién hablaba Juan? Pensaba en este versículo que vamos a ver ahora, ¿no? Es, me has vivificado. Qué promesa que hay que los mandamientos, el ser obediente a Dios, el escuchar lo que Dios tiene para decirme, esto me vivifica, me salva. Y entonces, bueno, vamos a ver la estructura que nos presenta la autora de la lección en esta semana. El domingo justamente vimos cómo evitar la tentación. Y esto lo podemos ver en la vida de Sansón. Vemos cómo fue su vida, cuál fue su propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo como un nazareno, y cómo él se adhiere a estas prácticas de los filisteos, ojo, cosa que veo, cosa que quiero, era más o menos así, pues después ustedes el sábado van a repasar, si todavía no la han visto, la vida de Sansón, y podemos sacar grandes lecciones, incluso esto que también con el tema anterior que estamos viendo, ¿no? Cómo soy tentado. El otro es consejo, nos daba el día lunes como para evitar ese pecado. Y vamos ahora, ya definimos algo de pecado, pero ahora vamos a definir también la ley. ¿Cómo se une esto de la ley y el pecado? Tenemos que realmente entenderlo para poder ver cuáles son mis ideas con respecto a esto, como para poder delimitar en dónde tengo que cambiar, qué es lo que tengo que hacer. Y entonces para el día de hoy básicamente vamos a ver específicamente esto de la ley, y la autora nos pone dos textos, pero el primero define primeramente qué es el pecado. Y fíjese que acá une pecado y ley. Y en Primera de Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea que está pegado uno con el otro, uno es la consecuencia, la causa y la consecuencia. Pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Y entonces yo le voy a poner dos imágenes. Estas dos imágenes que podríamos, si quieren contestarla o quieren escribir en el chat, como recién estaba poniendo la dinámica Juan, ¿qué es lo que a vos te representa cuando ves estas dos imágenes? ¿Cuál es el que te representa la ley de Dios? Uno es una persona que está encadenada en su mano con una cadena, y la otra, una cadena que se ha roto y que me permite caminar, que me permite la libertad. ¿Cómo siento la ley? ¿Que me ata o que me libera? Y entonces justamente, a ver si hay alguna respuesta con respecto a esto. La segunda, Betty pone,
perfecto. Y entonces sí, el camino de liberación. Qué bonito que podamos ver, imaginarnos la ley de Dios como esta segunda imagen que me libera. Dice, la ley puede ser como una cadena que me limita, que me tiene atado a una letra, a algo escrito, que yo tengo que estar siempre mirándola para ver si me desvío para un lado o al otro, o simplemente la tengo en mi corazón como guía, ¿no? La tengo como una luz, como un camino, como una valla, como una estructura en mi vida para justamente poder caminar con libertad. Es muy importante esta definición porque es lo que después en el caminar, en el día a día, eh, hace justamente que dice poder tener este pensamiento de que la ley no me ata, sino que me libera, la que justamente me da esta capacidad de saber que Dios quiere lo mejor para mí. Y justamente la ley fue dada para revelarme, para revelarte, para revelarme a mí quiénes somos realmente. Y en ese saber quiénes somos realmente, poder ir entonces a buscar una respuesta, para buscar una solución, para buscar una sanación en Jesús. Y entonces también tenemos estas dos imágenes. Hoy es un día de reflexión con imágenes. Puedo tener la primera imagen en donde la ley es como un espejo, en donde yo la leo y me voy viendo reflejada, muestra cómo está mi corazón y de ahí percibir cómo estoy en realidad. Es como esto que hablábamos anteriormente, es como el análisis. Yo para poder saber cómo estoy físicamente necesito extraer sangre y ahí hay valores normales y hay valores fuera de rango. Bueno, tomemos a la ley como algo semejante a eso. Yo la necesito para poder leerla y poder decir dónde estoy enmarcado. Y también la ley es esto que hablábamos, es una luz, es algo que me va iluminando en el día a día, cómo debo comer, cómo debo vivir, cómo debo reaccionar, cómo es mi todo, no es solamente algo restringido. Y saber que es algo que me va a acompañar hasta la vida eterna. Y ahí tenemos dos textos. Vamos ahora a comparar lo que es la ley con el pecado. Y entonces en Romanos 3 dice, ya que por las obras, todo lo que hacemos, dice, de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea que yo por más que haga obras, como hacía el joven rico, ¿se acuerdan? Que todo lo que era no matarás, no robarás, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, cumplirás el día que Dios te manda en la ley, honrarás a tu padre y a tu madre. Todo eso lo hago desde que tengo uso de razón, desde que lo conocí, lo estoy cumpliendo. Bueno, acá Pablo te dice que no, que todas esas obras de la ley, ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios. Porque dice, por medio de la ley, o sea, la ley, lo único que me sirve, según Pablo, es para conocer del pecado. O sea, yo me doy cuenta, si yo me comparo con la ley, me doy cuenta si camino o no hacia Dios o si estoy en pecado. Eso es lo que este texto nos está diciendo. Y en 1 Juan 3:4, que ya lo leímos porque es el versículo de hoy, de hoy martes, perdón, es todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Estos dos pasajes explican claramente, básicamente, lo que estamos definiendo ahora, es qué es el pecado y cómo la Biblia lo entiende.
Y podríamos decir entonces que el apóstol Pablo muestra la ley y que revela el pecado, o sea, cuando yo me pongo en el espejo, como decíamos, me revela que soy una persona pecadora, mientras que el apóstol Juan da una definición directa de cuál es la naturaleza del pecado. Uno me muestra cuál es el fin de la ley y otro me dice que todos nosotros somos infractores de la ley, o sea, la rompemos, no la podemos cumplir porque cometemos pecado y entonces directamente la rompemos. Ahora, la lección también nos hace otra pregunta. Si vos tuvieras que definirle qué es pecado a una persona no cristiana, no al que ya conoce, sino a alguien que te pregunta y decir, bueno, a ver, ¿cómo definirías vos con tus palabras hoy qué es pecar? Y entonces la lección también nos da dos definiciones. Primero, que el pecado es vivir contra la voluntad y contra los principios correctos establecidos por Dios, ya sea morales, ya sea de formas de vida, de estilos de vida, o sea, todo lo que yo hago en contra de lo que Dios me dejó en su palabra, en contra de su voluntad y de sus principios según la ley, según también la Biblia, según la palabra de Dios, todo lo que hago que no sea la voluntad de Dios se establece como pecado. Una segunda definición podríamos decir que el pecado, ya sabemos, es desobedecer abierta y concretamente es desobedecer a Dios. Hacer lo que Él dice que está mal, si Él en su palabra me está diciendo esto es lo correcto y yo hago lo contrario, es desobedecer. O aquello que me dice, haz esto porque está bien, y yo hago todo lo malo, o a la inversa, ¿no? Lo que él me dice que está bien y yo no lo hago. Cualquiera de estas dos cosas ya es cometer pecado. Entonces podríamos decir que acá entran todos los pensamientos incorrectos, todas las palabras dañinas que yo puedo decir, acciones egoístas y básicamente la rebelión contra Dios y contra lo que es bueno, lo que es justo. Todo eso involucra lo que es pecado según la palabra de Dios. Y entonces podríamos ahí poner acciones, mentir, odiar a alguien, ser una persona egoísta, orgullosa, cometer injusticias, rechazar abiertamente a Dios. O sea que pecado sería cualquier actitud o conducta que rompe nuestra relación con Dios o daña a otras personas. Esa sería un poco la definición que podríamos darle a una persona no cristiana. Ahora vamos a ver específicamente qué dice la Biblia, cómo describe la Biblia el pecado. Y entonces la Biblia presenta el pecado como realidad más profunda que simplemente un error humano. Yo me equivoco y bueno, y ahí cae la ley y entonces me dice que estoy cometiendo pecado. Va un poco más. Cuando empezamos a comprender estos y adentrarnos, a investigar, podemos ver que hay 4 aspectos relevantes que describen la verdadera naturaleza del pecado. El primer punto, como ya lo dijimos, es justamente, como nos dice 1 Juan 3:4, la transgresión de la ley. Es esto, eso es pecado. El que comete pecado infringe esto. Y entonces pecado, vamos a la etimología de lo que significa. Pecado viene de la palabra amartía, que en hebreo significa, pecar significa, en el origen de esta palabra, significa errar. Todo aquel que comete un error, todo aquel que no da en el blanco, o sea, que yo apunto para ser una persona de acuerdo al ideal de Dios, pero le erro.
me equivoco, me voy para el otro lado, a la derecha o para la izquierda. Cuando hago eso, cometo este acto, esta palabra que dice amartía, me estoy equivocando en el blanco. Todos estos términos podríamos decir que son la palabra pecar. Y entonces, abiertamente, justamente es violación de una ley moral, porque la ley de Dios es eso, es una ley moral divinamente dada por la boca de Dios, escrita por el dedo mismo de Dios, en donde Él me dijo cuál era el blanco, cuál era el objetivo para vos y para mí. Ahora, este es el primer concepto. El segundo, podríamos decir que la ley revela el pecado, como ya dijimos, porque miren este texto que acabamos de leer anteriormente, que es Romano 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando yo la leo, la profundizo y veo eh, eh, el principio y no la letra solamente, estoy conociendo, entonces la ley me hace conocer la profundidad del pecado. Y esta ley cumple dos funciones, como ya dijimos, muestra lo correcto de lo incorrecto y también revela nuestra condición pecaminosa, o sea que la ley no crea el pecado, que esto a veces nos hace confundir, sino que la ley identifica cuál es tu problema. Es, como diríamos, en salud el gold estándar, es este valor que vos tenés que tener, la ley es eso, ¿no? Esto es lo que Dios diseñó para vos. Todo lo que esté por fuera de ese diseño divino, podríamos decirlo, es considerado pecado. Como punto tercero es el pecado separa, rompe mi relación con Dios, rompe mi comunión con Dios. Y el pecado, cuando produce esta ruptura, justamente hay una separación del Creador y entonces ahí se va produciendo una muerte espiritual. Y pensemos lo que le fue pasando en el origen, en Adán y en Eva. Cuando tenían la vida y en la medida que se introdujo el pecado, se va produciendo este alejamiento, esta ruptura de Dios y aparece justamente la muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. El pecado afecta profundamente la relación con Dios y por ende afecta mi relación con el Creador, pero también con los demás, con la criatura, con mis semejantes. Yo creo que este es el punto como más profundo de lo que hace el pecado. Y como cuarto, podríamos decir que el pecado es una condición interna, es una condición de todo ser humano al momento de nacer, que es obviamente que estamos aquí en este mundo, pero esto excluye a Jesús, porque Jesús justamente era 100% naturaleza humana, pero también 100% naturaleza divina. Entonces, el pecado está en nuestra genética, en nuestro ADN. Cuando fuimos concebidos y hay un montón de textos que hoy no sumé para no hacer larga la presentación, pero hay un montón de textos bíblicos que nos dice que en la concepción ya de nuestro ser, ya fuimos concebidos en pecado. Afecta todo nuestro ser entero, afecta nuestros pensamientos, ya sea la parte moral, ya sea la parte de nuestros actos, y justamente también está nuestra condición interna cuando ¿se acuerdan que dijimos? Cuando nos reflejamos ante la ley, ahí nos damos cuenta de que somos imperfectos y que necesitamos un poder externo a nosotros para poder andar en la ley.
porque nosotros genéticamente no podemos cumplir en esto de estar, de volver a restablecer la comunión con Dios, porque genéticamente ya estamos alejados de Dios. Y ahí entonces podemos entender lo que hace Jesús en nuestras vidas. Es tomarme de la mano y ponerme nuevamente en el camino para poder cumplir esto que es la ley de Dios. ¿Cuáles son las lecciones espirituales que podemos sacar en el día de hoy en base a la lección que tenemos y de los puntos que hemos tocado hasta ahora? Lo primero que podríamos decir entonces es que el pecado es algo muy profundo, no es solamente un pensamiento, no es una acción, ¿no? Suma, pero es algo más profundo, no es solamente romper reglas, romper un decálogo, una letra, no es romper eso, sino que el pecado lo que hace es romper la relación con Dios, me aleja de la comunión con Él, me aleja del blanco, del objetivo que Dios tiene para mí. Podemos decir que el pecado es una condición con la cual también nacemos. También podemos decir que por esta misma realidad que acabo de decir, necesitamos no solo una corrección externa, sino que tiene que haber en nuestra vida una transformación de corazón, una transformación de nuestra naturaleza pecaminosa. Ese ADN que está corriendo en mi sangre tiene que ser transformado por un poder externo, un poder que está fuera de mí, para poder ponerme nuevamente en ese camino, en ese blanco, en esa imagen que vimos al principio, en donde me libera de esas cadenas y me deja caminar. Hay algo que tiene que pasar en mí, como dice acá, tiene que haber una transformación. Cuando hablamos de corazones, de todo, ¿no? Es una transformación de nuestra mente, de nuestros deseos espirituales, de nuestros propósitos. Tiene que haber un cambio radical y eso no lo puedo hacer yo, porque mi tendencia es a desviarme. Entonces podemos hacernos esta pregunta: ¿estoy viviendo el pecado solo o estoy viendo, estoy imaginando, estoy pensando que el pecado son solo problemas externos, o sea, son errores, son desvíos que yo hago? ¿O a raíz de lo que estamos estudiando podemos ver que vemos el pecado como una condición espiritual y que solamente puede haber un cambio si Cristo produce esta transformación? Porque de lo contrario voy a ser como el joven rico que se da la media vuelta y se va, porque es imposible. Pero aparte de mis propias fuerzas, como vimos, ya está, este problema está radicado en cada una de mis células. Por lo tanto, una de las cosas como las que podemos concluir como lección en el día de hoy es que solo cuando reconocemos la gravedad del pecado, hacia dónde me envía cuando yo estoy en pecado, cuando estoy transgrediendo las leyes de Dios, cuando reconozco esta profundidad, ahí recién entendemos realmente nuestra necesidad de que Cristo actúe, de pedirle por favor. Esta desviación en mi vivir, en mi todo, ¿no? Llevémoslo a todo nuestro estilo de vida. Imposible poder cambiar mis gustos, cambiar mis deseos, si no hay un poder transformador, si no hay un poder externo que es solamente el poder de Jesús.
De lo contrario, es un cambio que yo hago por miedo tal vez, ¿no? Tengo miedo a enfermar, tengo miedo a morir, por lo tanto, cambio mi conducta. Eso puede ser una motivación, pero no es la motivación correcta. La motivación correcta es cuando yo no puedo pedirle ayuda a Dios. Él va a hacer un cambio hasta genéticamente produce cambios. Esto de estar enfermo a sanarnos en todos los aspectos, físicos, mentales, espirituales, sociales, familiares. Él puede cambiar todo ese ADN enfermo y sanarlo. Y hay una cita bíblica que también se dijo ayer, pero que podemos traerla también en el día de hoy para profundizarla, porque está en el conflicto de los siglos y es muy profunda. Y ahí nos dice, la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede liberarla o liberarte de la condenación o de la mancha del pecado. Solo el Evangelio de Cristo. Debe arrepentirse o debes arrepentirse ante Dios cuya ley transgredimos y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtendremos remisión del pecado que hemos cometido anteriormente y nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Acá en esta cita está toda la lección resumida. Debemos arrepentirnos ante Dios, cuya ley transgredimos, y tener fe en Cristo, en su poder y en su sacrificio expiatorio. Y entonces así, fíjense lo que hay. Hay remisión. Remisión es cuando te sacan un tumor, cuando te llevan a quirófano y te sacan esa parte enferma de tu ser. Bueno, Cristo hace lo mismo con respecto al pecado. Él hace una remisión del pecado que hemos cometido y nos hace ahora con esta nueva persona que somos, con esta oportunidad que nos da Dios nuevamente, nos trae, dice, nos hace partícipes ahora, no de la naturaleza del pecado, nos hace partícipes de la naturaleza divina. ¡Qué belleza! Y fíjense, mañana, en el día de mañana vamos a ver esto, la ley ahora y el Evangelio. ¿Qué buena nueva nos trae el Evangelio con respecto a este tema? Y vamos a guiarnos por el versículo de Juan 14:15 que nos dice, si me amáis, ahora guarden mis mandamientos. Así que mañana nos vemos, los esperamos para tener la segunda parte de Juan y el día miércoles entonces para ver este tema. Amén, amén. Qué gozo. Hemos celebrado, hemos tenido un día maravilloso de maná en abundancia. Así que voy a pedirte que termines con una palabra de oración. Gracias. Querido Padre, qué bonito poder estar juntos y reflexionar sobre cómo nos has creado y por sobre todas las cosas, cuál es el ideal para nosotros. Pienso en el día domingo cuando nos dabas la posibilidad de reflexionar en la vida de Sansón. Qué vida con un propósito, qué vida que lo habías creado y le habías dado todas las posibilidades, Señor, y cómo Él dejó que la parte humana, que sus deseos prevalecieran. Pero también ahí tuvo la gracia para que tú en el final de sus días Él pudiera reconocer el verdadero poder que tenía, que tú le dabas. Señor, que no nos tengamos que arrepentir,
de las oportunidades que tú nos das, que podamos escuchar hoy tu voz, que nos arrepintamos de nuestras maneras de vivir, de nuestra manera de ser, que te lo llevemos a ti, porque tú tienes esa capacidad de crearnos, de hacernos nuevos cada mañana. Cada día podemos dejar esta forma de vivir vieja, esta forma de vivir equivocada y cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. También reconocemos que no podemos, que solo cuando te aceptamos a ti, Señor, es que nos das este poder divino, que somos capaces de hacer algo, algún cambio en nuestra vida cuando tú estás en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Gracias porque tú lo envías para hacer esta transformación. En el nombre de Jesús oramos, pedimos por cada una de las personas que estamos aquí, para que todas las actividades que hagamos en el día de hoy sean acompañadas de ti, Señor. Vayamos de la mano como lo hizo Enoc. En el nombre de Jesús, amén.